Feliz noche, mis amigos y hermanos que nos están observando en esta transmisión. Bienvenidos nuevamente a esta campaña bíblica, La Única Esperanza. Ya hoy jueves, nuestra quinta noche, ¿verdad? Ya ha avanzado esta semana y ya casi llegamos al final. Pero mis hermanos, quiero invitarlos a que usted ahí desde su hogar simplemente darle me gusta a esta transmisión y pueda compartirlo con sus amigos a través de Facebook y de YouTube. Porque yo sé que usted se ha llenado esta semana del amor de Cristo y no queremos que solamente usted se llene del amor de Jesús, sino que usted también pueda compartirlo con sus amigos, familiares a través de Facebook como también de YouTube, ¿verdad? Compartamos el mensaje de Cristo a través de las redes sociales. Quiero recordarles también que usted puede compartir esta transmisión usando el hashtag La Única Esperanza, ¿verdad? Y también estamos regalando nuevamente este libro, Esperanza en medio del caos, ¿verdad? Así que es muy fácil ganárselo. Simplemente en los comentarios usted anote allí, yo quiero ganarme este libro y nosotros se lo vamos a hacer llegar hasta sus hogares. Quiero también recordarles, mis amigos, que en la descripción de esta transmisión va a encontrar un link que lo va a dirigir a una encuesta. Yo lo invito a que usted pueda llenar esta encuesta que va a ser de gran bendición para su vida. Vamos a tener una oración para dar inicio a esta campaña. Yo les invito ahí desde sus hogares que inclinen su rostro para hablar con Jesús. Amante Padre, gracias Dios porque ya hoy jueves, la quinta noche, Señor, tú nos tienes aquí con bien. Te lo agradecemos, Señor, porque durante esta semana hemos disfrutado el escuchar tu palabra a través del pastor Alexis Vázquez, Señor, que nos ha llenado bastante, Señor, nuestras vidas, sabiendo que confiamos en ti y que en medio de este mundo de caos y de maldad que vivimos, tenemos una esperanza que eres tú, Cristo Jesús. Bendice a los amigos que nos están observando ahí, cada uno de sus hogares, Señor, que este mensaje les llene su corazón a sus vidas y que también pueda compartirlo con más personas. Te pedimos, Señor, por estas peticiones que ya los amigos están compartiendo y durante esta semana hemos estado orando por cada una de ellas. Bendice esta campaña, esta transmisión, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, ahora los invito a escuchar estos bellos cantos. En Cristo hay un amigo y amante Salvador. Contaré pues cuánto ha hecho Él por mí, hallándome perdido en digno pecador, rescatóme y me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo siempre allí. Consuela mi tristeza, me quita todo afán, grandes cosas Cristo ha hecho ya por mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará, es mi fuerte y poderoso protector. Del mundo hoy me aparto de toda vanidad, para consagrar la vida a mi Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en Él podré vencer aquí. Segura es la victoria y elevo mi canción, grandes cosas Cristo ha hecho ya por mí. Bien sé que Cristo en gloria muy pronto volverán, y entre tanto me preparo un bello hogar, en la casa de mi Padre, mansión de luz y paz, el creyente y fiel con Él ha de morar. Y entrado en su gloria, pesar no sentiré, pues contemplaré su rostro siempre allí.
con los santos redimidos, gozoso cantaré. Grandes cosas Cristo ha hecho ya por mí. Grandes cosas Cristo ha hecho ya por mí. Grandes cosas Cristo ha hecho ya por mí. Qué bello estos cantos que acabamos de escuchar, mis amigos. Quiero invitarles a que usted puede darle compartir y también darle me gusta a esta transmisión, ¿verdad? Ahí tanto por Facebook como YouTube, para que esta campaña pueda llegar también a sus amigos, ¿verdad? Y puedan conocer también más del amor de Cristo Jesús. Estamos en esta campaña bíblica, La Única Esperanza. Quiero recordarles también, mis amigos, que usted puede ganarse este bello y precioso libro que se llama Esperanza en medio del caos. Usted se lo puede ganar fácilmente, simplemente ahí en los comentarios ponga yo quiero ganarme este libro, ¿verdad? Quiero invitarlos también a que usted a la hora de compartir este enlace, esta transmisión, pueda usar también el hashtag La Única Esperanza. Y también quiero recordarles que en los comentarios usted puede poner su petición para que nosotros estemos orando por cada una de ellas. Así que también si tiene alguna duda y también si quiere mandar algún saludo y indicarnos desde dónde nos están observando, ¿verdad? Vamos ahora a invitarlos a escuchar el canto tema. Llevarnos y transformarnos.
Bueno, mis amigos, qué bello canto hemos escuchado. Ahora quiero invitarles, mis amigos, si usted puede ganarse este libro, La esperanza en medio del caos. Simplemente ahí en los comentarios tú pongas, quiero ganarme este libro. También usted puede compartir con sus amigos y familiares esta transmisión, dándole me gusta en Facebook y compartiendo con sus amigos, como también en YouTube. También quiero recordarles que en la descripción de esta transmisión usted va a encontrar un enlace que lo va a llevar a una encuesta. Yo le invito a que usted la pueda llenar, que va a ser de gran bendición para su vida. Ahora quiero invitar al hermano Policarpo de la iglesia de Turjuca, de verdad, a que tenga la oración en esta noche. El Señor te bendiga, hermano, ahí donde estás, ahí donde me estás mirando. Así que he venido en esta hora para pedirte que oremos por este momento de crisis que hay en nuestro planeta. Así que vamos a orar por lo que es, por la salud de nuestro pueblo, de nuestros hermanos. Así que si tú crees esta oración, invito que podamos inclinar nuestro rostro para que oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, muchas gracias, oh Dios, por tu amor, tu misericordia. Y muchas gracias, oh Padre, porque tú has prometido estar con nosotros aún en los momentos difíciles que pasemos en este planeta. Sabemos, oh Dios, que tú pronto vendrás a llevar a un pueblo que sea preparado, que te honra, te guarda, te sirve, oh Dios, y haz, oh Padre, que podamos servirte a ti. Padre, hoy en esta hora pido por hermanos que tienen problemas económicamente y, oh Dios, ábrele una puerta, oh Dios, para que miren, una puerta abierta que tú abres a tus hijos. Padre, muchas personas también están en los hospitales pidiendo salud, oh Dios, a su Padre, que puedan sentir tu mano sanadora en ella, oh Padre. Padre, también están otras personas en sus hogares con problemas de salud y problemas económicamente, oh Dios. Sabemos, oh Dios, que tú estarás con ellos, oh Padre, si ellos confían plenamente en ti. Y, oh Padre, si tú has prometido estar con nosotros, sabemos que tú estarás con nosotros hasta el mismo fin de este planeta. Muchas gracias, oh Padre, a esta hora. Y muchas gracias, Padre, por tantas bendiciones que tú nos das. Ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga. Gracias al hermano Policarpo por esta bella oración. Ahora, mis amigos, quiero saludar a varios hermanos que nos están observando en la transmisión, ¿verdad? Tanto en el Roble como San Rafael y nuestra iglesia de Turjuca, de verdad. Quiero recordarles que esta campaña, La Única Esperanza, con el pastor Alexis Vázquez, es de gran bendición para cada una de nuestras vidas. Y yo quiero que usted comparta con sus familiares y amigos dándole me gusta, y pueda compartir en Facebook y en YouTube también. Pero no solamente en esas redes sociales, también puede copiar el link de esta transmisión y compartirlo por WhatsApp con más amigos, ¿verdad? Quiero saludar a los hermanos que ya nos están viendo, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos la hermana Merlin Vega que nos está observando, ¿verdad? Bienvenida. La hermana Janet Gómez también que nos está observando. La hermana María de los Alvarado que también nos está observando. La hermana Liliana, bienvenida también. La hermana Charlie Zelaya que nos está observando. Y cada uno de los amigos de nuestras iglesias y congregaciones. Y también aquí tenemos a varios hermanos que nos saludan, ¿verdad? Así que muy bienvenidos a esta campaña bíblica, La Única Esperanza. Ahora vamos a escuchar un canto tema en la voz de nuestro hermano Luis Chacón. Santo, 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 Dios omnipotente, canto de mañana, tu excelsa majestad. Santo, 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 fuerte y clemente, Dios sobre todo, Rey de eternidad. Santo, 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 ángeles te adoran.
echan sus coronas del trono en derredor. Miles y millones ante ti se postran, tú que eras y eres y ha de ser Señor. Santo, 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 aunque estés velado, aunque el ojo humano tu faz no pueda ver, solo tú eres santo, como tú no hay otro, puro es tu amor, perfecto tu poder. Amén. Gracias al hermano Luis Chacón por este bello canto, ¿verdad? Ahora ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios a través del pastor Alexis Vázquez. Muy buenas noches, apreciados amigos. Gracias por acompañarnos nuevamente en esta semana de conferencias bíblicas, La Única Esperanza. Es un gozo poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Quiero invitarlos para que hagan esta oración conmigo para entrar de lleno al estudio de esta noche. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, santo y glorificado es su nombre. Gracias, Señor, porque nuevamente podemos estar conectados para estudiar tu palabra. Señor, que tu Santo Espíritu siga guiándonos en el estudio de hoy y que podamos estar seguros que pronto vienes y que tomemos la decisión de estar preparándonos para cuando vengas en la nube de los cielos, estar listos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amigos, ayer hablábamos sobre los dos engaños que el enemigo hace al universo, al mundo, al planeta Tierra, al ser humano. Estos dos engaños hablábamos sobre el aspecto de la adoración a Dios y también sobre el aspecto de creer o no creer en el Dios creador. El engaño que el enemigo quiere que creamos son teorías que dejan por un lado el creacionismo y creer en la evolución o cualquier otra teoría contraria a lo que dice la palabra de Dios. El otro engaño que estudiábamos el día de ayer también tiene que ver con el aspecto de la adoración a Dios, con en qué día vamos a adorar a Dios, si el sábado o el domingo o el viernes. Y la Biblia es clara tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento que el día que Dios estableció para adorarle es el día séptimo, el día sábado. Unas noches atrás hablábamos también de algunas señales que nos indican que Cristo está pronto a venir. Y entre estas señales mirábamos un grupo en el mundo religioso y hablábamos que vendrían falsos cristos, que vendrían falsos profetas. Y en la palabra de Dios encontramos nosotros una palabra que probablemente tú has escuchado en el mundo también cineasta, en las películas, vemos que se menciona y sacan películas también, y el enemigo utiliza estos medios de comunicación para poder engañar a la humanidad también, para que no conozcan realmente cuál es el significado de muchas palabras que encontramos en la Biblia. Hoy vamos a profundizar en la profecía y vamos a ver algunos aspectos muy importantes que nos indican realmente el engaño en el que muchos han caído y cómo podemos abrir los ojos para prepararnos para encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo. Sin duda has escuchado algún momento la palabra anticristo. Probablemente al escuchar esta palabra anticristo puede erizarse la piel, se pueden parar los vellos de la piel porque tal vez te inspire un poco de miedo. La palabra anticristo significa aquel que está en contra o que se opone o se pone en el lugar de Cristo. Eso quiere decir la palabra anticristo. Es una fuerza, un ser que quiere ponerse en contra, que quiere usurpar el lugar de Cristo. Eso es lo que quiere decir la palabra anticristo.
Y para poder ir examinando un poco más sobre este aspecto de quién es el anticristo, necesitamos profundizar un poco sobre las profecías. Cuando vamos nosotros al libro de Daniel, nosotros podemos ver que Daniel es un libro profético y hay diversas profecías relacionadas sobre los sueños que tuvo Daniel. Y un sueño que no tuvo Daniel, sino que lo tuvo el rey Nabucodonosor, pero Daniel pudo interpretar el sueño. El rey Nabucodonosor tuvo un sueño y se despierta todo abrumado, aturdido, preocupado porque él quiere ver ese sueño. Y el problema del rey Nabucodonosor es de que él no recordaba qué era lo que había soñado. En aquel momento, en aquel tiempo de la historia, los babilónicos pensaban, tenían la creencia que cuando tú habías tenido un sueño y no te recordabas del sueño, era que los dioses estaban enojados contigo y entonces eso era una gran preocupación, más que siendo el rey no se recordara de un sueño y que los dioses podían estar enojados con él, pues era una gran preocupación. Por eso él manda a llamar a todos sus adivinos, sus sabios del reino para que le expliquen. Probablemente has escuchado ya esa historia, pero el sueño es revelado solamente al profeta Daniel. Y no porque él fuera más sabio que los demás. Lo que lo hacía diferente y especial, mi amigo, era que tenía una comunión con Dios. Y el sueño que tuvo el rey Nabucodonosor era sobre una estatua. En ese sueño, el rey Nabucodonosor ve una estatua. En esta estatua, la cabeza era de oro, los brazos y el pecho era de plata, las caderas eran de bronce, las piernas de hierro y los pies de hierro con barro cocido. En ese sueño el rey Nabucodonosor ve una roca que se desprende de un monte, no con mano humana, pega a los pies de la estatua y la estatua es completamente destruida. ¿Y cuál era el significado de ese sueño? Bueno, la cabeza sabemos que representa al imperio babilónico. Los brazos y el pecho, que eran de plata, representan a los medos y los persas. Las caderas, que eran de bronce, representan a Grecia. Las piernas, que eran de hierro, representan a Roma. Y los pies, que eran de hierro con barro cocido, representan a la Roma papal, a una Roma que se dividió después en 10 reinos. Y la roca que se desprende y golpea representa un nuevo reino que se va a establecer, que será eterno, representa al reino de Dios. Pero las visiones no quedan ahí. Vemos nosotros más adelante que las visiones continúan y esas visiones que tienen después Daniel ahora, él ve unos animales también. Tenemos que poner aquí algunas bases proféticas y tenemos que ver que cada uno de los elementos que vemos en la estatua, como mencionábamos, representa a un reino. Así también en la profecía, cuando vemos un animal, una bestia, viene representando también un reino. En el libro de Daniel es como que si se fuera ampliando la visión y con cada sueño, con cada visión que tiene Daniel, se va ampliando más el panorama y se va explicando y se va formando mejor el rompecabezas. Y entonces ahora viene Daniel y tiene una visión. El Señor le muestra una visión a Daniel y en esta visión Daniel ve un león con 2 alas de águila que representa al imperio babilónico. Después ve que sale también un oso donde tenía un costado más elevado que otro y tenía 3 costillas en la boca. Viene representando a los imperios de los medos y los persas y las costillas a los 3 reinos que habían conquistado. Después del oso viene un leopardo. Este leopardo tiene 4 cabezas y 4 alas, representando así de que ese fue un reino que conquistó con mucha velocidad. Representa al imperio de los griegos. También tenemos que mencionar que una cabeza representa en profecía un reino, un líder, un rey. Por eso el leopardo tenía 4 cabezas. Alejandro Magno no tuvo descendencia. Cuando él muere, sus 4 generales
quedan a cargo del territorio que había conquistado y se divide entonces el reino en 4. Después del leopardo surge un animal indescriptible. Probablemente si Daniel estuviera en nuestros días diría, fue Godzilla el que salió, porque era algo que él no podía describir. Dice que era terrible, temible, era una bestia indescriptible. Y esa bestia que sale del mar, que sale de las aguas, tiene 10 cuernos en la cabeza. Pues esta bestia representa al Imperio Romano. Tenía garras y dientes de hierro que desmenuzaban todo lo que encontraban a su paso. Así que no hay duda de que representa al Imperio Romano. La historia muestra que el Imperio Romano se dividió en las 10 tribus bárbaras. Estas 10 tribus bárbaras vemos que es representado en la profecía por esos 10 cuernos que tenía esa bestia terrible en la cabeza. Abramos nuestras Biblias y leamos Daniel capítulo 7, versículo 23. Busquemos en nuestras Biblias el capítulo 7 de Daniel, versículo 23. Y aquí leemos sobre la cuarta bestia. Dice la palabra de Dios: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Entonces vemos que la misma Biblia nos explica, nos habla qué significa cada uno de estos elementos. Por eso dice que la cuarta bestia sería un cuarto reino en la tierra. Sabemos que la historia nos confirma la interpretación profética. Hay 3 corrientes de interpretación profética que son más utilizadas. Está la preterista, donde enfocan toda la profecía al pasado. Está la futurista, que apunta todo el cumplimiento de la profecía hacia el futuro. Y está la historicista, que va comprobando la profecía junto con la historia. Vemos que el imperio de Babilonia gobernó del año 605 a.C. al 539 a.C. Los medos y los persas conquistaron a Babilonia en el año 539 y gobernaron hasta el año 331, cuando fueron conquistados por los griegos. Y los griegos gobernaron hasta el año 168 a.C., cuando fueron conquistados por los romanos. Y Roma fue el imperio que más gobernó. Duró su imperio hasta el año 476 después de Cristo. Pero es un imperio político. Y vemos que Roma tiene 2 fases. Tiene una fase de Roma imperial, podemos llamarle, y la otra que sería una fase de Roma papal. Pero continuemos leyendo, porque esta cuarta bestia tenía 10 cuernos en su cabeza. Dice el versículo 24. Los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y derribará a 3 reyes. Entonces, al igual que los pies en la estatua de Nabucodonosor, que eran de hierro con barro cocido, vemos que en los pies, cada pie tiene 5 dedos, completando el número de 10. Ahora la bestia tiene 10 cuernos, el mismo número, representando a las 10 tribus bárbaras en las que se dividió el imperio romano. Continúa el texto en Daniel capítulo 7, versículo 25, y nos dice que este cuerno hablará palabras contra el Altísimo. El versículo 8 también de Daniel 7 nos da una característica muy peculiar de este cuerno. Dice en la visión: mientras yo contemplaba los cuernos, otro cuerno pequeño salió entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Este cuerno, presta atención, tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba gran insolencia. Otras versiones dicen que hablaba grandes cosas. Otras versiones dicen que hablaba arrogancia. Pero el versículo 25, donde ya se está dando la interpretación, se menciona que hablaría contra el Altísimo palabras, y que a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley.
Aquí estamos hablando ya del cuerno pequeño. Probablemente has escuchado también a este personaje, el cuerno pequeño. ¿Quién es el cuerno pequeño? Pues hoy, con la Biblia en mano, vamos a descubrir junto con la historia y vamos a identificar cuál es ese poder, ese reino que representa el cuerno pequeño. Leamos el versículo 13 y 14 de Daniel 7. Nos dice la palabra de Dios: miraba yo en la visión de la noche y vi que con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Vino hasta el anciano de días y lo hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas lo sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino es uno que nunca será destruido. Ese Hijo de Hombre es nuestro Señor Jesucristo. Él es el que traerá ese reino en su segunda venida, un reino que no será destruido, un reino que será eterno. Y el versículo 27 en el capítulo 7 de Daniel nos sigue diciendo que el reino, el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sean dados al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno. Y todos los dominios los servirán y obedecerán. Mis apreciados amigos, ese último reino que será eterno es el reino de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora vemos nosotros que el cuerno pequeño empezará a hablar palabras contra el Altísimo, porque él quiere usurpar ese lugar. Por eso la palabra anticristo, alguien que quiere utilizar, usurpar, invadir, reemplazar el lugar que le corresponde a Cristo. El versículo 25 en el capítulo 7 de Daniel nos habla que este cuerno pequeño hablará palabras contra el Altísimo y que a los santos del Altísimo quebrantará. Entonces vamos a hacer aquí una lista de cada una de las características que tiene el cuerno pequeño para que podamos identificarlo. La primera característica que la encontramos en el versículo 25 nos dice claramente que el cuerno pequeño es un poder, es un reino que habla contra las leyes de Dios. No solamente ataca las leyes de Dios, sino que en segunda instancia también ataca contra el pueblo de Dios, porque el versículo 25 nos dice claramente que hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Dos objetivos: va a atacar la ley de Dios y va a atacar al pueblo de Dios. En el libro Siglos del Cristianismo, una historia concisa, en la página 58 encontramos la siguiente declaración: los nuevos cristianos eran tanto como demostraban los pensamientos y los hábitos, los mismos paganos antiguos. El aumento del número de ellos en iglesias no eliminó el paganismo. Al contrario, multitudes de paganos bautizados indicaban que el paganismo había diluido las fuerzas morales del cristianismo organizado hasta el punto de la impotencia. Vemos cómo en la iglesia primitiva empieza a invadirse, a meterse el paganismo en la era del Imperio Romano. En el año 538 después de Cristo ocurre algo en la historia. Se le da el poder, al poder político se mezcla junto con la religión. Y entonces a la iglesia se le da el poder político, y esa unión de iglesia y Estado es lo que viene a crear un poder que quiere usurpar el lugar de Dios, que viene a atacar, a hablar palabras contra el Altísimo y viene también a atacar al pueblo del Altísimo. Empezamos a descubrir entonces algunas características que tiene el anticristo. Y leemos en el versículo 8 del capítulo 7 de Daniel, la primera característica del cuerno pequeño. Dice la palabra de Dios: mientras yo contemplaba los cuernos, otro cuerno pequeño
salió entre ellos. ¿Entre quiénes salió? De los 10, entre los 10 sale el cuerno pequeño, es lo que dice el texto. Sigue diciendo, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba gran insolencia, grandes arrogancias. Primer aspecto para identificar el cuerno pequeño, mis amigos. Surgió entre los 10 cuernos. En otras palabras, surge en el territorio de la Europa occidental. La segunda característica también la encontramos en el versículo 8 del capítulo 7 de Daniel. Y dice la palabra de Dios que delante de este cuerno pequeño fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, quiere decir de los 10 que ya había. Cuando sale el cuerno pequeño, 3 son arrancados. Entonces tenemos que revisar en la historia un poder que sea político, que sea religioso y que haya derrocado a 3 imperios. Cuando vamos a la historia nos damos cuenta que la iglesia medieval sustituyó a 3 de las 10 naciones de Europa occidental. Vamos con la tercera característica. Daniel capítulo 7, versículo 25. Hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Ahora, llevamos 3 características. La primera, que el poder del cuerno pequeño, este cuerno pequeño, sale de entre los 10 en el sector de la Europa occidental. Segunda característica, vemos que la iglesia medieval es la única que viene y sustituye a 3 de las 10 naciones que surgieron después de Roma. Y cuando digo sustituye, es que dejaron de existir y ella es la que se mantiene existiendo. La tercera característica nos dice que peleó contra los santos del Altísimo. Otro poder, o el mismo poder, mejor dicho, este cuerno pequeño, es también un poder que no solamente surge de la Europa occidental, no solamente derroca ya a 3 naciones, sino que ahora también ataca, hace guerra contra el pueblo de Dios. Y la historia, mis hermanos y amigos, nos muestra que la iglesia medieval, la iglesia apostólica romana, estuvo persiguiendo a los cristianos en aquel tiempo. En la revista La Centinela Occidental del 24 de diciembre de 1909 encontramos la siguiente declaración. La iglesia ha perseguido. Solo un principiante o novicio de la historia de la iglesia negará esto. Cuando ella considere bueno usar la fuerza física, la usará. Vamos con la cuarta característica. También en el versículo 25 leemos: serán entregados en sus manos hasta tiempos y medio tiempo. Aquí nos detenemos un momento para hablar de que la profecía, un día es igual que un año. Un día profético es igual a un año literal. Y la expresión tiempos hace referencia a un año. Tiempos hace referencia a 2 años. Y medio tiempo, pues hace referencia a medio año. En la profecía el año se agarra de 360 días. Así que si hacemos una conversión matemática, nos damos cuenta que tiempos y medio tiempo hace la referencia a 1260 días, que quieren decir 1260 años literales. En otras palabras, este poder que surge en la Europa occidental, este poder que sustituye a 3 de las naciones bárbaras, este poder que hace guerra contra el pueblo de Dios, tendrá éxito atacando al pueblo de Dios durante un periodo de 1260 años. Buscamos en la historia y la historia nos muestra a quién nos estamos refiriendo. La historia nos muestra y nos identifica quién es este personaje. Vamos a Apocalipsis capítulo 12, versículo 14. Encontramos ahí
una característica más. Nos dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 12, versículo 14. Pero se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volara delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. El mismo periodo de tiempo que habla Daniel. Está hablando que la mujer, que en profecía representa a la iglesia pura, a la iglesia de Dios, huye y anda siendo perseguida por un periodo de tiempo, tiempos y medio tiempo. Está hablando de 3 años y medio, quiere decir 1260 días, 1260 años literales. Versículo 6 de Apocalipsis 12 podemos leer también. La mujer huyó al desierto, por si quedaban dudas. Sigue diciendo, la mujer huye al desierto donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada allí. ¿Por cuánto tiempo? Dice el texto exactamente 1200, ¿cuánto? 1260 días. Si dijimos día por año, entonces es 1260 años, el mismo tiempo de tiempos y medio tiempo que habla Daniel y que habla Apocalipsis capítulo 12, versículo 14 también. Pero ¿de dónde tomamos nosotros la referencia que al estudiar la profecía es un día por un año? Tenemos que ir a la Biblia y buscar en el libro de Ezequiel, capítulo 4, versículo 6. Nosotros encontramos esa directriz de día por año te lo he dado. Y leemos en la palabra de Dios, cumplidos estos, te acostarás por segunda vez, ahora sobre tu lado derecho, y llevarás la mitad de la casa de Judá, 40 días, día por año te lo he dado. Este es un pasaje en contexto profético, por eso sabemos que la Biblia se está refiriendo, el Señor nos está indicando que cuando hablamos en aspectos proféticos tenemos que entenderlo día por año. Un día profético es igual a un año literal. ¿Y cuándo termina esta persecución de los 1260 años? Inicia en el 538 después de Cristo y termina 1260 años después, en el año 1798, si no me equivoco, donde el general Berthier va y da la orden, una orden que había salido directamente de Napoleón, para que metieran preso al Papa Pío VI. Y de esa manera se le quita al Papa y a la Iglesia toda autoridad política. Regresemos a Daniel, capítulo 7, y leamos el versículo 25. Encontramos nosotros la otra característica que nos identifica al cuerno pequeño. Dice el versículo 25, pensará, en otra versión le dice, intentará cambiar los tiempos y la ley. Y usted podrá decir, sí, pastor, pero hasta ahí ya llegamos. Ya no puede identificarse a la Iglesia Católica Apostólica Romana como ese sistema que representa al cuerno pequeño, porque está bien, sí, la iglesia surgió en Europa Occidental, estamos de acuerdo, la iglesia medieval sustituyó a 3 naciones que desaparecieron de las 10 naciones que surgieron de Roma imperial. Estamos de acuerdo, incluso el Papa Juan Pablo II reconoció y pidió perdón públicamente por la persecución que ocurrió hacia los cristianos en aquel tiempo. De acuerdo. Estamos de acuerdo con eso. Y estamos de acuerdo que la historia nos muestra que toda esa persecución duró, todo ese poder que se le dio político a la iglesia duró un periodo de 1260 años. Pero ¿cómo pueden cambiar ellos la ley? ¿Cómo ellos pueden cambiar el tiempo? Ahí ya no. Pero déjame decirte, apreciado amigo, de que sí, sigue identificando a ese sistema. Porque tiene que quedar claro que lo que estamos señalando es un sistema que está controlando todo esto. Cuando nosotros examinamos el catecismo de la Iglesia Católica y comparamos los mandamientos que encontramos en Éxodo capítulo 20, encontramos una gran diferencia entre ambos mandamientos.
Mencionando rápidamente, en Éxodo capítulo 20, encontramos nosotros los 10 mandamientos. Y comparándolo con el catecismo de la Iglesia Católica, encontramos una gran diferencia. Por ejemplo, el primer mandamiento en Éxodo 20 nos dice, no tendrás otros dioses delante de mí. En el catecismo, el mandamiento primero aparece como amar a Dios sobre todas las cosas. Ya ahí empieza a haber una similitud, pero es muy diferente aún. Segundo mandamiento, en Éxodo 20 encontramos, no harás para ti imágenes de escultura. No las adorarás, no adorarás imágenes. En el segundo mandamiento, ellos tienen no tomar su santo nombre en vano. En la Biblia nosotros encontramos en Éxodo 20 el tercer mandamiento, que es no tendrás o no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. En el catecismo aparece como tercer mandamiento, guardad domingos y fiestas. Algo que no aparece por ningún lado en la Biblia. El cuarto mandamiento, según Éxodo 20, nos dice, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es del Señor tu Dios. Lo estudiamos ayer. En el catecismo de la Iglesia Católica, el cuarto mandamiento nos dice, honra a padre y madre. ¿Ven cómo la situación va cambiando? Ahora, el quinto mandamiento de Éxodo 20 sí nos dice, honra a tu padre y a tu madre. Pero en el catecismo, el quinto mandamiento dice, no matar. En Éxodo 20, el sexto mandamiento dice, no matarás. En el catecismo, el sexto mandamiento dice, no pecar contra la castidad. Si leemos Éxodo 20, no vamos a encontrar por ningún lado esas palabras. Séptimo mandamiento, según la Biblia, nos dice, no cometerás adulterio. En el catecismo nos dice, no robarás. Éxodo 20 nos habla del octavo mandamiento, no robarás. Y el catecismo de la Iglesia Católica menciona, no levantarás falso testimonio contra tu prójimo. El noveno mandamiento, según Éxodo 20, nos dice, no dirás falso testimonio contra tu prójimo. Según el catecismo de la Iglesia Católica, el noveno mandamiento nos dice, no desear la mujer de tu prójimo. Y el último mandamiento, el número 10, según Éxodo capítulo 20, nos dice, no codiciarás. El mandamiento número 10, en el catecismo de la Iglesia Católica, nos menciona no codiciar las cosas ajenas. ¿Te das cuenta? Parten un mandamiento en dos, agregan otros que no están, y entonces de esta manera nosotros podemos ver de que efectivamente ellos están cambiando no solamente la ley de Dios, sino que también el tiempo. ¿Por qué cambiando el tiempo? Bueno, si te diste cuenta, ellos hablan de guardar el sábado y adorar las fiestas. Cuando la Biblia nos dice claramente que el sábado es el día de reposo, un mandamiento que tiene que ver con el periodo, con el tiempo, el día sábado, el día que Dios estableció, que el Señor bendijo y el Señor santificó. Por eso Daniel capítulo 7, versículo 25 nos dice que este sistema, el cuerno pequeño, intentará cambiar los tiempos y la ley. La palabra de Dios nos dice en Mateo capítulo 24, versículo 20. Podemos leer lo siguiente. Orad pues, que vuestra vida no sea en invierno, ni en sábado, ni en día de reposo. Vamos a leer algunos textos que nos hablan en el Nuevo Testamento relacionado al sábado, el día santo que Dios estableció. Encontramos en Hechos capítulo 13, versículo 42 y 44, otro texto que nos habla de la iglesia primitiva, la iglesia que los apóstoles siguieron estableciendo cuando Jesús ascendió al cielo. Y vemos qué día estaban guardando ellos. Vemos en Hechos capítulo 13, versículos 42
y 44. Dice la palabra de Dios: cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente sábado les hablaran de estas cosas. Versículo 44. El siguiente sábado se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. ¿Ves, querido amigo, que hay evidencia en la palabra de Dios de que el sábado es el día de reposo? Que la iglesia al principio, siempre y seguirá haciéndolo por la eternidad, adorar a Dios en día sábado, porque es un día que el Señor bendijo y el Señor santificó. Pero también en Hechos, en el capítulo 17 y versículos 1 y 2, encontramos otro texto que nos habla sobre el reposo del sábado. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 sábados discutió con ellos. Pablo, un gran predicador, un gran evangelista, un gran apóstol, fue y enseñaba en sábado, guardaba el sábado, predicaba el sábado. La iglesia cristiana, la iglesia primitiva, guardaba el sábado como día de reposo. Entonces te das cuenta, mi amigo, de que la iglesia católica, apostólica, romana ha cambiado la ley de Dios. Cuando leemos la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, no encontramos ningún texto que nos refuerce que el domingo debe de ser adorado. Pero sí encontramos suficiente evidencia desde Génesis hasta Apocalipsis que el sábado es el día de reposo. En el primer siglo de la iglesia mantuvo el séptimo día, el día sábado, como día de reposo. Pero tanto el sábado como el domingo empezaron a ser observados simultáneamente del segundo al quinto siglo después de Cristo. En el libro Historia Eclesiástica, en el tomo 7, capítulo 19, en la segunda serie, en la página 132, encontramos la siguiente declaración. Las personas de Constantinopla y de casi todos los lugares se reúnen en sábado, como también el primer día de la semana, una costumbre que no es observada en Roma o en Alejandría. Sigue diciendo el libro Historia Eclesiástica en el capítulo 22 del tomo 2, página 132. Casi todas las iglesias del mundo celebran los sagrados misterios, refiriéndose a la Santa Cena, en el sábado de cada semana. Sin embargo, los cristianos de Alejandría y de Roma, debido a alguna tradición antigua, dejaron de hacer eso. Vemos, queridos amigos, que la iglesia primitiva guardaba el sábado como día de reposo. Después empezaron a contemplar, la iglesia empezó a meter prácticas paganas. El culto pagano al sol llevó a la iglesia en Roma a cambiar la observancia del sábado al domingo. En la enciclopedia bíblica, en la página 561 de John Eddy, menciona lo siguiente: sábado, palabra hebrea que significa descanso. Domingo fue el nombre dado por los paganos al primer día de la semana, porque era el día en el cual ellos adoraban al sol. En el libro Mundo Católico, de la página 809 de marzo de 1994, encontramos también la siguiente declaración muy interesante. El sol fue el primer dios del paganismo. ¿Hay en verdad algo real, majestuoso sobre el domingo? Tornándolo un emblema apropiado de Jesús, el sol de justicia. Por tanto, la iglesia en estos países parece haber dicho: guarden este nombre antiguo pagano, debe permanecer consagrado, santificado, y así
el domingo pagano, dedicado a Balder, que es el dios Sol, se convirtió en domingo cristiano, sagrado para Jesús. Si te das cuenta, esta declaración nos afirma que no fue algo que Dios estableció, sino que algo que la Iglesia Católica estableció, algo que el ser humano estableció. Se crearon leyes gubernamentales para incentivar también la observancia del domingo. En el año 321 después de Cristo, Constantino dio el decreto en el venerable día del sol que los magistrados y las personas que residen en las ciudades descansen y cierren todos los comercios. Se crearon leyes gubernamentales para incentivar la observancia del domingo. La Iglesia también prohibió guardar el sábado. En el concilio de la Odisea del año 325 después de Cristo, se registra la siguiente declaración: los cristianos no deben judaizar, esto es, no deben guardar el sábado y quedar ociosos en sábado, sino que deberán honrar especialmente el día del Señor, y como cristianos deben, si es posible, no trabajar en este día. Si por lo tanto fueren encontrados judaizando, deberán ser excluidos de Cristo. Vemos cómo la Iglesia estableció leyes gubernamentales para obligar a guardar el domingo y trabajar en sábado. En el Catecismo de la Iglesia Católica encontramos la pregunta: ¿cuál es el séptimo día? Y el Catecismo responde: el sábado es el séptimo día. Otra pregunta que se formula en el Catecismo: ¿por qué observamos el domingo en lugar del sábado? A lo que ellos responden: porque la Iglesia Católica transfirió la solemnidad del sábado al domingo. ¿Te das cuenta, querido amigo? No fue Dios, fue un ser humano el que quiso atribuirse algo que no le correspondía. Si Dios hubiera querido que en vez del sábado se guardara el domingo, durante su ministerio, los 3 años y medio que estuvo, Él hubiera establecido ese cambio, pero no lo hizo. Más bien nos dio ejemplo de poder guardar el sábado como día de reposo. Después que Jesús es crucificado y Él resucita, pasa todavía tiempo con los discípulos y ellos lo ven ascender al cielo. Y en todo ese periodo de tiempo, Él no dijo nada de guardar el domingo en honor a su resurrección. En el libro La fe de nuestros padres, en la página 561, el cardenal James Gibson dice lo siguiente: usted puede leer la Biblia de Génesis a Apocalipsis y no encontrará ni una línea autorizando la santificación del domingo. La Escritura refuerza la observancia religiosa del sábado. Qué impresionante que dentro del mundo católico también los líderes de ellos, en la literatura de ellos, reconocen que el sábado es el día de reposo y reconocen que fueron ellos quienes hicieron el cambio. En el libro Catolicismo y Fundamento de Karl Keating, en el año de 1988, se dio a conocer la siguiente declaración: los fundamentalistas se reúnen para adorar en domingo. Sin embargo, no hay pruebas en la Biblia que indiquen que el culto debe ser los domingos. El sábado judaico o el día de descanso era naturalmente el sábado. Fue la Iglesia Católica, sigue diciendo esta cita, fue la Iglesia Católica que decidió que el domingo debería ser el día de adoración para los cristianos en honor de la resurrección. Y así es, mi querido amigo, como se cambia, ese cuerno pequeño cambia la ley de Dios y los tiempos. Cuando nosotros guardamos el sábado, reconocemos que Jesús es nuestro Creador. Cuando nosotros guardamos el sábado, reconocemos que Jesús es nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro proveedor. Reconocemos que Él es quien nos redime
y el que nos aparta para Él. Cristo es nuestro descanso y paz. Cristo es nuestra única esperanza. En el libro de Mateo, en el capítulo 11, versículo 28, podemos leer lo siguiente. Mateo capítulo 11, versículo 28. Nos dice el texto: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Dios te quiere dar ese descanso y lo quiere dar en su día especial, el sábado santo del Señor. Hay otro texto impresionante que quiero compartir contigo. Lo encontramos en el libro de Marcos, en el capítulo 7, versículos 7 y 8. Escucha lo que dice la palabra de Dios. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los levantamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. El Señor nos advierte y llama a estas personas hipócritas que de labios le honran porque guardan mandamientos de hombre en lugar de mandamientos de Dios. Y en Hechos, capítulo 17, versículos 30 y 31, encontramos otra declaración importante que es necesario que nosotros también podamos darle lectura a este pasaje. Hechos capítulo 17, versículos 30 y 31 dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, acreditándolo ante todos al haberlo levantado de los muertos. Queridos amigos, Cristo pronto viene. Habrá un juicio y Él quiere que tú estés a cuentas con Él cuando eso ocurra. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 5, versículo 29, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. La palabra de Dios nos habla de que somos salvos por la gracia mediante la fe en nuestro Señor Jesucristo. Mis queridos amigos, debemos nosotros ser fieles y leales a la palabra de Dios. Dejemos de seguir doctrinas humanas. Tenemos que seguir lo que dice la palabra de Dios. Así que hoy identificamos cuál es ese poder del cuerno pequeño. Tal vez hayas entendido mal. No estoy diciendo que la Iglesia Católica es el cuerno pequeño. No estoy diciendo que la Iglesia Católica es el anticristo. Me refiero que el sistema papal, el sistema que gobierna todo esto, toda la Iglesia Católica, el sistema que está detrás de eso dirigiendo, ese sistema es el cuerno pequeño. Ese sistema es el anticristo, algo que quiere colocarse en lugar de Cristo, atribuirse cosas que no le competen. Ese sistema viene representando al cuerno pequeño. La Biblia da las características y la historia lo manifiesta, lo comprueba. No hay duda, mi amigo. Por eso el llamado de esta noche es para que seamos fieles a Dios en todo momento. ¿Quieres ser salvo? ¿Quieres adorar a Dios en espíritu y en verdad? Te invito entonces para que tu respuesta esta noche sea: quiero seguir a Jesús. No debemos de seguir a un humano ni tradiciones, tenemos que seguir a Jesús. Y si el deseo en tu corazón esta noche es seguir a Jesús, te invito a que escribas en los comentarios en este momento, ya sea en Facebook o en YouTube, que puedas responder: quiero seguir a Jesús. Escribe en este momento: quiero seguir a Jesús. Dejemos ya de seguir a hombres y empecemos a seguir a Jesús y a su doctrina pura, que la encontramos en la palabra de Dios. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos,
Gracias, Señor, porque tu palabra nos identifica, nos muestra realmente las características que tenemos que cumplir como pueblo de Dios. Gracias porque la palabra nos muestra quién es ese poder representado en la profecía como el cuerno pequeño que ataca al Altísimo y al pueblo del Altísimo. Señor, ayúdanos a no caer en el engaño, que siempre podamos creer en Cristo Jesús. Bendice a cada amigo que en esta noche ha tomado la decisión de seguir a Cristo Jesús. Bendícelos y guía sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Que el Señor les bendiga y nos vemos mañana para continuar descubriendo lo que el Señor nos quiere hablar en estos últimos tiempos finales antes de su venida a través de la profecía. Recuerda que Cristo es nuestra única esperanza. Gracias al pastor Alexis Vázquez por este tema que nos recuerda que tenemos una esperanza y esa esperanza es Cristo Jesús. Quiero invitarlos nuevamente, bueno, ya hoy jueves terminó esta transmisión, pero invitarlos a mañana, viernes, nuevamente a las 7 de la noche a través de Facebook y de YouTube, que nos pueda seguir en esta campaña. Los invito a conectarse mañana nuevamente a las 7 de la noche. Feliz noche y que Dios los bendiga.